Bueno, hablaremos del legendario banquete de Samarcanda, del que participó Alejandro Magno. Así que vamos al otoño del año 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Samarcanda por ahí pertenece hoy a una república soviética, o a lo que fue hasta hace poco una república soviética, que puede ser que sea el Uzbekistán, uno de esos lugares. Bueno, en un descanso de la guerra, y armó una gran cacería, o mejor todavía, una gran cacería, durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión, enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión, ¿no?, para que el rey y sus amiguetes conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Iracaña, que eran de primera calidad. Mirá qué humildad, ¿no?, la de aquellos hombres. Los poderosos festejaban el envío de fruta fresca. De fruta fresca. Era una sociedad más sencilla. Al menos la macedónica. Sí, la macedónica, que era bastante espartana, como corresponde a sus... Bueno, el caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía, por otra parte, en casi todos los banquetes de inspiración helénica, ¿no? Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Pero el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín, lo dedicó a Cástor y a Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, cuya fecha se celebraba. Se equivocó de Dios, se equivocó de ventanilla el hombre. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida. Bueno, está medio rancia la comida. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote. Debió ser un cuadro digno de verse. Conmovedor. Claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. No es una buena forma de entrar a la entrega de los Martín Fierro. Pero si no hay chicas en el banquete, qué sé yo. Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Y esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba un vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte, tenía un efecto muy poderoso, y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado allí donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante satírico continuara con sus chanzas a los viejos generales. Seguí, que me encantó. Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, mientras que los más jóvenes alababan a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito,
que era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro. Le dijo. Y también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón. Volvió a decirle. Entonces Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de esas manzanas de las que hablábamos y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza, mientras que Alejandro de Macedonia forcejeaba. ¡Déjame que lo mato! Bien. Un tal Ptolomeo, había muchos Ptolomeos en aquel ejército, algunos de ellos tuvieron la precaución de fundar una dinastía que vino a desembocar en Cleopatra. En Cleopatra, efectivamente. Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailongo, le dijo, tranquilízate, Cleito. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle, lo sacaron. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió, vio cómo son los curas. Volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás?, le dijo. Alejandro, que también le había dado al vino como para cuatro, redondamente se lanzó sobre Cleito, qué tanto ni qué tanto, dice. Y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó finado. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de matar a un amigo, había matado también a un invitado. Bueno, eso era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de su estado. Alarmados por el estado del rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero, por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida, pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose sin comer y decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso, aquel dios que no había sido agasajado, y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumentos de los dioses. Más que nada las aceptó porque le convenía aceptarlo. Estaba esperando que alguien le dijera unas palabras tales que lo sacaran de aquella situación. Bien. Alejandro entonces admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado y se consoló. Premió al sabio Aristrando, que era el que le había contado todas estas macanas, y comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más, creyendo que el crimen había sido una orden divina. De todos modos, esa era ciertamente una idea de los griegos, que no éramos sino instrumentos de los dioses. Incluso lo creían con las buenas obras. Los artistas, y especialmente los artistas manuales, eran despreciados porque pensaban que era el dios el que los poseía y el que hacía las obras. Bueno, canta diosa la venganza de Aquiles de Peleo. No es la invocación a la diosa que se hacía antes de cualquier obra, no era otra cosa que
la exteriorización de esa creencia. El artista era instrumento de los dioses, y entonces antes de ponerse a cantar al compás de la vihuela, pedía a los dioses del Olimpo y después a los santos del cielo, claro, que lo ayudaran, que lo poseyeran, que escribieran la obra por él. y que lo consolaran de ese modo. Y que lo consolaran de ese modo cuando cuando cometía un crimen, por ejemplo. Que dijeran, no, hemos sido nosotros, ¿no? Viejas paradojas del determinismo. He cometido este crimen, señor juez, porque ya estaba escrito, ¿qué podía hacer yo? Y el juez contesta, te condeno a muerte porque ya está escrito, ¿qué puedo hacer yo? Claro. Muy bien, hemos ido... Es literatura, ¿no? Sí. Lo que hay en el medio de esas dos. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, y al discotecario que me contó que él tenía un cuñado que estaba poseído, no se acuerda por quién, no se acordaba por quién, pero en todo caso nos dijo que el vino era lo peor que podía hacerse. Sí, ¿sabe que usted hablaba del vino griego? Ese vino, con el correr de los años y de los siglos, empezó a llamarse vino turco, y de ahí viene esto de perdido como turco en la neblina, porque el vino turco no se podía tomar puro, dado que conducía a la locura, y entonces, ¿qué se le hacía? Se le echaba agua. Al echársele agua, ¿qué se lograba? Bautizarlo. Aquel que no estaba bautizado era un infiel, es decir, un turco, y lo que uno se agarraba con la borrachera era una turca, y ahí lo de perdido como turco en la neblina. Yo creía que los turcos venían a los pueblos de la provincia de Buenos Aires de a pie, con unos bultos a vender, y como venían de a pie, se perdían en la neblina, ya que no contaban con el auxilio sabio de un equino. Si no se hubieran clavado un vaso de vino y entonces hubiera sido poseído por los dioses que saben dónde queda Tapalqué, por ejemplo. Bueno, muy bien. Bueno, como quiera que sea, Entre Kurdas se llama, mejor dicho, ni siquiera se llama Entre Kurdas. Duelo kurda. Es una milonga que se llama Duelo Kurda, es una de las milongas de Jorge Vidal, y evidentemente es una milonga que demuestra cuánto mal puede hacer el vino. Y los duelos. Sí. Adelante. Muy bien. Marco Polo, parte 1. Qué lindo. Mañana continuaremos, dado que los viajes de seguimos. Marco Polo y sus familiares tienen una duración tal que son necesarios 2 programas. Cuando menos. Por lo menos. Todo. En realidad todo este año estaremos hablando de Marco Polo Ida. y después Que viene y así. Bueno, unos meses antes del nacimiento de Marco Polo empieza esta historia. Su papá, Nicolò, y el tío más feo, Sí, el peor. el peor de todos, ¿no? Que eran mercaderes de joyas, emprendieron un viaje de negocios a Constantinopla. Dice, nos vamos a Constantinopla a vender joyas. Bueno, muy bien. No era cosa de ir y volver a la semana siguiente, pasaron años. Los años transcurrían, pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Y el comercio impulsaba a los polos hacia el oriente, en casi una paradoja geográfica. Hasta que por ahí llegaron a Bújara, ya bien adentro de las tierras gobernadas por los mongoles, o los tártaros, como también se les llamaba. Allí pasaron en Bújara los polos, el padre de Marco Polo, que ni siquiera sabía que era el padre de Marco Polo. Y, sabía que era el hermano del más feo. Y el tío, muy bien. Allí pasaron 3 años. Tenían un poco de miedo de volverse, porque la región estaba llena de partidas de guerreros y de bandidos. Al fin, lo invitaron, conocieron a un tipo muy rico, un comerciante muy rico, que lo invitó a Nicolò y a su hermano más feo a acompañarlo a la corte de Kublai Khan en China. Y los polos aceptaron el ofrecimiento de aquel señor porque advirtieron la oportunidad única de emprender el comercio directo con el lejano oriente, evitando los intermediarios históricos, los árabes, los persas, los partos, etc. Y además dichoso de poder salir de aquella región sin problemas, sin que le metieran un palo en la cabeza. Flechazo. En 1265, ya que estábamos en pleno siglo XIII, después de un arduo viaje de 1 año, Nicolò y Maffeo fueron recibidos justamente por Kublai, nieto del gran constructor del imperio
el Genghis Khan. Genghis Khan. Y era en aquel entonces el emperador más poderoso que el mundo hubiera conocido. No era chino, ese era un inconveniente. Es cierto, era invasor. Los Era chinos- un invasor. Los pueblos mucha cuenta no se dieron. Ya se sabe cómo son estas cosas. Y más en el siglo XIII. Y creyeron que este era el emperador de los chinos. Y tenía razón. Era el emperador de China. Era emperador de la China, solo que él no era chino. Igual había, ¿sabe que a diferencia de lo que hacían siempre los mongoles, que se cargaban cuando encontraban en el medio? Ah, no, ahí se instalaron. Ahí se instalaron porque vieron que el sistema administrativo y todo eso estaba bastante bien. Dijeron, acá no rompemos nada. Exacto. No rompemos, que así Muy hablan bien. los mongoles, ¿no? En los 20 años anteriores, otros mercaderes, otros frailes, habían precedido a los Polo en territorio mongol, pero Nicolò y Maffeo Polo eran los primeros que visitaban China y eran presentados en la corte imperial. Muy bien. Kublai enseguida mostró interés en el cristianismo, acaso por razones políticas. Cuando los Polo iban a partir, cuando venían de nuevo, justo en ese momento, ya habían salido, dice, les pidió que llevaran una carta al Papa. Tomá, dice, llevar esta carta acá al Papa. Ya que estás, Solicitando que enviara 100 sabios sacerdotes, si me permiten, a su corte, ¿no? E invitó cordialmente a los Polo a que volvieran a China con aquellos 100 hombres, incluso les dio una tablita de oro, que era una especie de salvoconducto que garantizaba retorno seguro por aquellos caminos. En 1269 los Polo ya estaban de vuelta en Venecia. Marco ya había nacido qué lindo. y tenía 15 años. Era un muchacho bueno y vivo, y Nicolò decidió llevarlo consigo cuando regresara a la corte del Kublai Khan. 2 años después salieron los tres, por mar, desde Venecia con su padre, rumbo a Catay, es decir, a la China. Ahí ¿no? cerquita de Zipango. Sí, en Zipango, que es el Japón. ¿no? Exactamente. Y es un viaje que representa, todavía hoy, 1/3 de vuelta al mundo. Claro. Los esfuerzos del Papa para satisfacer la solicitud de Kublai Khan habían fracasado. No pudo juntar 100 frailes doctos, sino solo 2, que se decidieron a unirse a los Polo. Pero enseguida, ni bien comenzó el camino, los religiosos se asustaron y se volvieron. Se fingieron enfermos, se volvieron atrás y siguieron solo los venecianos. Marco empezó a llevar un diario de la expedición, querido diario, etc. Con la esperanza de evitar las regiones donde había guerra, la pequeña caravana se dirigió al norte. Estaban por llegar al Mar Negro, doblaron al este, después pasaron cerca del monte Ararat, donde se creía que había encallado el Arca de Noé, anduvieron por las colinas de Georgia, ahí donde nació nuestro amigo Dugashvili, Más conocido como Stalin. Stalin. Los Polo entraron en Irán y se detuvieron en Saba, donde, según parece, habían partido los Reyes Magos. De dónde, según parece, habían partido los Reyes Magos, siguiendo aquella estrella de Belén, ¿no? Marco oyó contar que sus cuerpos estaban perfectamente preservados en una tumba. Trató en vano de averiguar algo más, pero viste cómo son en Saba. Poca bola. Al llegar a Kermán, los Polo pensaron continuar a China por mar, que es un momento, ¿no? Fueron hasta Hormuz, que era un puerto del Golfo Pérsico, y pasaron por unos pueblos ocultos, detrás de altas paredes de barro. Preguntó por qué habían edificado esas paredes. Le contestaron que era para protegerse de los caraunas, que eran unos notorios merodeadores. De pronto los caraunas cayeron sobre la caravana en medio de una tempestad de polvo cegadora. Y Marco contó después que aquellos bandidos habían adquirido el conocimiento de las artes mágicas y diabólicas, merced a los cuales producían oscuridad. Entonces las personas no podían verse unas a otras. Esto es un gravísimo inconveniente en todo sentido. Sin embargo, escaparon con el hilo de una pata y dieron con un pueblo. Algunos de sus compañeros, de los que venían en la expedición, así como ayudantes, fueron capturados y vendidos
y otros fueron muertos. Bien hecho. Bueno, y vendidos. Bueno, Marco no cuenta mucho de eso, para que uno no se asuste. Por fin llegaron a Ormuz, clima bochornoso, no le gustaron las naves. Eran unas naves que estaban cosidas con fibra de cocotero y resolvieron seguir a pie. Tomaron la ruta de la seda, que los condujo a Balj, al norte de Afganistán, donde se dice que Alejandro Magno se había casado con la hija del rey persa Darío, Darayagua. Los venecianos no creyeron mucho esto porque la capital estaba convertida en ruinas. Hacía 50 años que había pasado por allí justamente Genghis Khan, el abuelito de Kublai, y no había dejado ladrillo sobre ladrillo. Bueno, dejaron entonces la ciudad atrás, pasaron a Badakhshan, una provincia montañosa, donde las mujeres parece que se rellenaban las caderas para aumentar su atractivo. Ajá. Había minas de rubíes, quiero decir, lugares donde Sí, no es que estaban las caderonas y las abundaba rubíes. esa piedra, ¿no? Marco dice, en esta provincia nacen las piedras preciosas llamadas Balax, que son bellas y de gran valor. Nacen en las rocas de la montaña. El rey la manda a Horadar, me refiero a la montaña, Claro. solo para él. Y nadie puede ir a esa montaña para buscar los Balax, so pena de muerte. Editorial So pena. Si el rey permitiera extraerlas, llegarían a abundar tanto Claro. que perderían su valor, Sí. dijo el señor Keynes, que los acompañaba. John Maynard, que estaba ahí. Bueno, la región también era famosa por un clima muy saludable. Parece que Marco Polo comprobó que en la cima de la montaña el aire es puro y restaura la salud. Dice, yo estaba enfermo, hacía un año que estaba enfermo, subí a la colina y me curé. Listo. ¿Y por qué no prueba? Bueno, los polos cruzaron Cachemira por la meseta de Pamir, el nudo de Pamir. Marco habla de carneros salvajes muy grandes, cuyos cuernos medían sus buenos 6 palmos. Ajá. ¿Qué cuernos? 6 palmos, miren, Sí. qué lindos. Con estos cuernos hacen los pastores, dijo Marco Polo, ¿no? Grandes cuencos para comer. Ah, mira, qué útil, ¿eh? Sí. Usted caza un carnero Sí. y ya tiene un plato. 2, Bueno, incluso. los polos siguieron su camino por aquella meseta. Dice, era tan alta que no se veían pájaros por las cumbres y que el fuego, dice Marco Polo, una observación interesante, Sí. no da el mismo calor que a menor altura. Mirá. Claro. Bueno, descendieron al Xinjiang, una región templada por oasis verdeantes. Llegaron al borde del desierto de Taklamakansk, que dice que es enorme, y la longitud del desierto es tal, dijo Marco Polo, que llevaría un año o más cabalgar de un cabo al otro, y donde es más angosto se tarda un mes en atravesarlo. Bueno, allí, dijo Marco Polo, moran espíritus malignos que arrastran a los viajeros a la destrucción. Está bien. Eso es correcto, ¿no? ¿Cómo los arrastran a la destrucción? Preguntará usted. Bueno, te llaman por tu nombre, como en las guardias de las clínicas. 54. Y adoptan apariencia de ser sus compañeros, los espíritus malignos. Viene uno y dice, che, Soy de la unidad básica che, de la... qué sé yo, por tu apodo te llaman, che, patacatre. Y vos vas y en vez de ser tu compañero, es un espíritu maligno. Los polos tomaron precauciones. Es decir, ¿cuál fue la precaución? No acudir ante los llamados de los compañeros. Cambiarse el nombre, claro. Sí. Y cruzaron felizmente un desierto traicionero, con arenas susurrantes y espejismos producidos por las ondas térmicas. Bueno, durante varias semanas bordearon los límites meridionales del desierto de Gobi, llegaron a Kumul y penetraron, si me permite la expresión, en Mongolia. Viajaban ahora por regiones habitadas por tártaros. Marco anotaba todo lo que veía. Por ejemplo, un tártaro.
Otro. Otro. Al rato. También se enteró de cuál era el auténtico origen del amianto, porque los europeos medievales creían que era lana de salamandra, un animal del fuego. Sí, claro. Creían que así como había animales del agua y del aire, los había del fuego, y uno era la salamandra. No. También descubrieron una gigantesca estatua yacente del Buda, que fue anotada en el diario de Marco Polo. Y realizó asimismo una de las primeras observaciones exactas acerca de los mongoles. Dice, no hay pueblo en el mundo que lo supere en fortaleza ante las dificultades, ni de mayor paciencia en las penurias de toda especie. Dijo, confundiendo esto con una observación exacta. Se acercaban a su destino. Habían recorrido 13.000 kilómetros de terreno difícil en 3 años y medio. Advertido de que ya estaban llegando, el gran Khan, Kublai Khan, mandó salir a su encuentro. Dijo, vayan, salgan al encuentro. Kublai Khan con sus uñas largas, un poco parecido a Robert Morley, y dio órdenes para que en todos los lugares por donde pasaran se les homenajeara, orden que abolió después viendo que esto era verdaderamente molesto para sus viajeros. Y así los recibió. Y aquí termina la primera parte. Mañana continuaremos con esta historia apasionante, porque aquí viene la mejor parte, que es cuando Kublai Khan les muestra. Sí. Por ejemplo, le dice a la corte, a ver, le va a mostrar los cohetes. ¿Los cohetes? Sí. Sí. A ver, dice, tírense unos cohetes acá, dice, para los viajeros. ¡Po! Imagínense, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Los fideos. ¿Todo junto al mismo día? No hay los cohetes. No, era un otra día cosa. cada maravilla. Claro. Los fideos. Imagínense, italianos no conocían los fideos. Ni sabían lo que era el problema de algo, quedársele algo Claro, a la pera. No. ahí nació todo este asunto. Tenía que haber sido por el viaje de Marco Polo, otro gallo le cantara al doctor Olejaveja. Así que todo esto veremos mañana. Qué pena, bueno. ¿Y hay algún tema musical para No, ilustrar esto? nosotros hemos ido a la discoteca a buscar justamente un tema musical adecuado y le contamos esta historia minuciosamente, contamos también cómo estas cosas llegan a nosotros por un libro que fue escrito por Rusticelli cuando Marco Polo estaba en Cana, ya muchos años después, allá por los 40 años de Marco Polo. Y él dijo, yo no la voy con esos viajes, a mí dice, ¿qué? A mí déjame mi barrio. Y me dio un disco que se llama, un tango que se llama justamente así, A mí déjame mi barrio. Qué notable. Y que escucharemos casi como un despacho en disidencia de estos viajes de Marco Polo. En homenaje a nuestro amigo Emilio Salgari, que sin salir nunca de Brindisi. Nunca salió de Brindisi. Y escribió. Mire, como escribió mucho mejor que Marco Polo. En homenaje a nuestro amigo Immanuel Kant, que sin salir nunca también de esa miserable Tampoco aldea alemana. salía de... Hay gente que salió poco, pero por lo menos invirtió bien el tiempo de quedarse en su barrio escribiendo, que caramba. Señores, a mí déjame mi barrio canta en homenaje a Marco Polo y a todos los viajeros.